Amigas y amigos, muy buenos días. Esto es Noticias 7. Estamos en jueves 4 de mayo. Póngale corazón y transparencia también a todas sus actividades porque eso marca nuestra jornada diaria. Nosotros tenemos información que contarle en el ámbito nacional e internacional. Nuestra propuesta informativa comienza en este momento. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con las autoridades de control del país. En el encuentro se reafirmó que se luchará contra la corrupción. Asambleístas niegan que se busque conformar un grupo civil armado en el país. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, solicitó a la Fiscalía se investigue a todos los funcionarios públicos que participaron en la suscripción de contratos con Odebrecht desde 1987. En lo internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó al Consejo Nacional Electoral el decreto para convocar a una asamblea constituyente. Comenzamos. Los representantes de las instituciones públicas de transparencia y control social se reunieron con el presidente electo Lenín Moreno para plantear estrategias de lucha contra la corrupción, entre otros objetivos. El encuentro de trabajo se desarrolló en el Hotel Quito y estuvo presidido por el primer mandatario electo Lenín Moreno. A dicha cita asistieron 14 autoridades de control y titulares de las funciones del Estado. El nuevo presidente ratificó su compromiso de fortalecer la transparencia, luchar contra la impunidad y mantener la independencia de las instituciones públicas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá que ampliar bastante más su espacio para dar paso a lo que nosotros queremos que es este periodo, un periodo de diálogo, de consensos, de acuerdos mínimos, un compromiso firme de que va a haber la independencia y el respeto a todas las funciones. En esta ronda de diálogo, que duró más de 2 horas, se analizaron diversas estrategias para prevenir y luchar contra la corrupción. Uno de los principales productos que hemos querido diseñar en este año es el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Y en este plan buscamos que no solo participen en la construcción de este plan nacional las entidades públicas, también deben participar las entidades privadas. Las autoridades de control de las diferentes instituciones del Estado presentaron un informe a Lenín Moreno sobre el trabajo efectuado por cada organismo, delineando así un proceso de coordinación con el nuevo gobierno. La idea es mantener el nivel de coordinación que se tenía durante el actual gobierno, respetando por supuesto la independencia. Hemos explicado qué mecanismos podemos cada uno implementar y cómo coordinadamente podemos trabajar en esta lucha contra la corrupción. También se destacaron los logros alcanzados en el gobierno del actual mandatario Rafael Correa, tanto en justicia como en materia electoral. Ecuador es uno de los pocos países tal vez en el mundo que ya tiene desarrollados indicadores medibles de acceso a justicia e de independencia judicial a la luz del mandato de Naciones Unidas, de los objetivos denominados 2030 para el desarrollo en este milenio. Hoy podemos decir que tenemos un patrimonio electoral propio que nos permite estar listos para los diferentes procesos electorales. La reunión se desarrolló a puerta cerrada y de esta forma empieza a plasmarse el trabajo del nuevo mandatario Lenín Moreno, quien será posesionado el 24 de mayo próximo. Olga Velasco, Ecuador TV. Una de las propuestas de campaña de Lenín Moreno fue incentivar espacios de diálogo con todos los gremios y bases del país. Antes de su posición oficial, Moreno ya inició con estos encuentros de unidad. El próximo 24 de mayo, Lenín Moreno asumirá la presidencia del Ecuador. La expectativa de su mandato se manifiesta a través de aquellos sectores que le brindaron su apoyo en época de campaña, tomando en cuenta los espacios de diálogo por él propuestos. Voy a hacer un gobierno para todos y no para el grupo, no para la rosca, un gobierno para todos. Tenemos un presidente que está dispuesto a conversar. Pues me parece una magnífica oportunidad para el Ecuador para hablar de esta reconciliación nacional y de lo que nosotros llamamos esta revolución de la paz. Esta es una etapa en la cual hay un constructo diferente de diálogo, digamos, de sentarnos a la mesa a dialogar, no solamente con los sectores afines, como el Frente de Profesionales Independientes del Guayas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, sino con los taxistas, con los obreros y con los partidos de oposición racionales.
La cuestionada comparación que la oposición hace del Ecuador con la situación que actualmente enfrenta Venezuela es rechazada por los consultados, quienes consideran que el panorama político de cara al nuevo gobierno apunta, más bien, hacia la conformación de alianzas sociales en pro de la soberanía democrática. Acá tenemos una moneda dura, acá tenemos una economía que en vías de recuperación. No se trata aquí de llevar y propiciar una tendencia de violencia callejera, que fue lo que se pensó estaba produciendo, digamos, el candidato perdedor de Creo. Porque una cosa es Venezuela y otra cosa es el Ecuador. El Ecuador es un país pacífico, aquí no hay división. A criterio de Jimmy Jairala, una muestra clara de esa apertura al diálogo se basa en el compromiso del presidente electo de revisar, de ser necesario, una posible reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Hay algunos que quieren que la ley sea más dura y otros que creen que más bien la ley tiene que ser ajustada. Nosotros estamos en el lado de quienes piensan que la ley hay que mejorarla, hay que reformarla, pero de ninguna manera derogarla. La decisión de Lenín Moreno como nuevo presidente del Ecuador es extender puentes de diálogo con todos los sectores nacionales, tal como ya se ha dado previamente con organizaciones indígenas, gremios productivos y líderes de bases sociales, entre otros. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y los asambleístas electos en los comicios electorales del 19 de febrero recibieron sus acreditaciones correspondientes por parte del Consejo Nacional Electoral. 4 representantes por Tungurahua y 4 por Cotopaxi. Con la presencia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, se entregó las respectivas credenciales a los asambleístas por la provincia de Cotopaxi. Son 2 representantes de Alianza País, Ana Belén Marín y Carmen García, César Carrión de la Alianza Creo Suma y Jaime Olivo de Pachacutic. Pero lo que hemos dicho y de forma clara, estas son credenciales honestas, producto de un trabajo honesto, del respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y acá en Cotopaxi se ha respetado lo que la gente decidió en las urnas. Belén Marín fue la que mayor votación obtuvo en Cotopaxi y presentará sus propuestas de trabajo enfocadas al sector agrícola. Es importantísimo para nosotros que donde está la fuerza importante de la economía, de la reactivación económica de la provincia y también que va de la mano el tema turístico. Mientras en la provincia de Tungurahua los asambleístas electos como Fernando Naranjo, Anita Galarza, Lira Villalba y Luis Fernando Torres, conjuntamente con sus respectivos suplentes, recibieron las acreditaciones correspondientes. Ecuador elige con transparencia fue nuestro eslogan y hoy lo estamos entregando 4 asambleístas provinciales a nuestra provincia para que sean ellos quienes también tomen esas decisiones adecuadas. Luis Fernando Torres manifestó que en la Asamblea Nacional continuará trabajando en beneficio del país y de los tungurahuenses. Dispuesto a impulsar los cambios que tanto reclama el país. Ha llegado la hora de un cambio y yo espero estar en primera línea para que ese cambio que genere empleo, trabajo, al final pueda materializarse en beneficio de las grandes mayorías. De esta manera ejercerán sus funciones en la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. Máximo Barba, Ecuador TV. La Asamblea Nacional denunció varios tratados bilaterales de inversión en defensa de los intereses nacionales. Se trata de una disposición determinada en la Constitución. Son 12 los tratados bilaterales de inversión que este miércoles fueron conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional para ser denunciados. En otras palabras, para ponerles fin. La asambleísta Dora Aguirre considera esta decisión como necesaria para proteger los intereses como nación. Casi siempre los resultados de esas controversias han estado en beneficio de las empresas privadas. Muestra de ello son los millonarios pagos que el Estado ecuatoriano realizó solo el año anterior a multinacionales como Chevron u Occidental. Entre las dos suman 2.800 millones de dólares que el Estado tiene que pagar a estas 2 empresas privadas. Es decir, todos los ecuatorianos, cada día que estamos pagando impuestos ha sido para pagar a estas empresas que han demandado al país. Desde la oposición se coincide en que se debe revisar estos instrumentos firmados principalmente en la década de los 90. No obstante, consideran que esto afectaría el ingreso de inversión extranjera al país. Si es que el Ecuador no da la posibilidad de que medie un arbitraje
para resolver conflictos, ¿cuál es la seguridad de los inversionistas? Jimena Ponce responde a esta inquietud y para ella los TBI nunca han representado un gran ingreso económico, ni tampoco aseguran inversión. En esta auditoría está claramente establecido que no existe un gran beneficio económico de esta inversión extranjera directa. 1.3% del Producto Interno Bruto ha significado esta inversión extranjera directa dentro de los TBIs. Sin embargo, el sector de turismo genera 1.8% del PIB. El ejemplo más evidente es que dos de los mayores inversores en el Ecuador, como son México y Brasil, no tienen ningún acuerdo firmado con nuestro país. Alex Llanos, Ecuador TV. Con 6 votos a favor, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional reconsideró la votación y retomará el debate del tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, María Augusta Calle, recuerda que no votó por el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana durante el debate en primera instancia. Porque no estaba de acuerdo con que haya un cuerpo civil armado. No voté. Y Fernando, tú sabes que yo me opuse a ese libro. Pero este texto ha sido completamente corregido, afirma Calle, y en ningún momento se da paso a un grupo armado, sino a la creación de un cuerpo de protección de autoridades, señala. Se habla de que este cuerpo civil coordinará para las acciones operativas con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Es decir, se han hecho mejoras. Por esa razón se trae al debate. Por este motivo, en dicha mesa legislativa se resolvió retomar el debate de esta parte del proyecto, mas la decisión generó reclamos de la oposición, principalmente del ex titular de la comisión, Fernando Bustamante. Qué pena que la reconsideren. A mí me hubiera encantado poder aplaudir la acción de todos ustedes. Qué pena que ahora ya tengo que reconsiderar mis aplausos. Aparte de la reconsideración, se argumenta que el tiempo que ha transcurrido para topar el tema habría superado el establecido en la ley de la función legislativa. Yo personalmente creo que hemos hecho muy bien en demorar este tratamiento, precisamente porque nos ha permitido darnos cuenta muchos de algunos problemas muy serios que este proyecto tiene. Naturalmente, quien era presidente de la comisión anteriormente era el asambleísta Fernando Bustamante, y él lo ha reconocido en el seno de la comisión, y allí, en su época de presidente, se tardó justamente por el procesamiento para llevar esto a segundo debate. Sin embargo, este tema sí será abordado, una vez que en la comisión se resuelvan las observaciones a las disposiciones transitorias de los 4 libros del Código. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, solicitó a la Fiscalía que se llame a rendir versión y se investigue a todos los funcionarios públicos que participaron en la suscripción de contratos con Odebrecht desde 1987. Además, el segundo mandatario habló sobre el caso Caminosca, sobre supuestos sobornos. El ejercicio más grande de transparencia y solicitud de información en la historia del país. Así definió el vicepresidente Jorge Glass a su pedido ante la Fiscalía. Pide a la Fiscalía que se solicite la comparecencia de todos los ministros y de todos los exministros de las distintas carteras de Estado que hayan tenido ejecución de contratos con la empresa corrupta Odebrecht. Se requerirá información desde el año 1987 y será una investigación sobre el patrimonio de los exfuncionarios públicos. Hemos pedido también todas las versiones de los funcionarios del gobierno del ingeniero Febres Cordero, que intervinieron en la contratación del trasvase de doble peripa, funcionarios del gobierno de Gustavo Noboa, que intervinieron en la contratación de algunas obras con Odebrecht. Glass pidió que también se lo llame a comparecer y se extienda el examen a su esposa Cintia Díaz Aveiga. Si es que alguien tiene algo que esconder, señor fiscal, se descubrirá con este pedido de información y por sobre todo se protegerá la honra de los funcionarios que han actuado con transparencia y decencia en nuestro gobierno. Según el fiscal general Galo Chiriboga, gran parte de estos datos ya fueron requeridos. Existen evidencias y se avanza en lo que podría ser un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht. Y logramos este acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht. Obviamente la investigación se va a facilitar. Se ha requerido asistencia penal internacional a países considerados paraísos fiscales, de los cuales se ha conseguido información relevante. Nos ha dado resultados, nos han dado ayuda Panamá, nos ha ayudado España. No hemos tenido la misma suerte con los Estados Unidos de Norteamérica, ni con Brasil. También se informó que existen indicios sobre la suscripción del contrato del Metro de Quito. Porque de la información que captamos en 2 allanamientos que hicimos en Odebrecht,
se rescató una cantidad inmensa de documentos que pedimos a través de una asistencia penal a Colombia, clasifiquen y verifiquen esa información. Y esa información llegará el día de mañana y podremos avanzar también desde la investigación que iniciamos el 22 de diciembre del año pasado. Sobre el caso Caminosca, empresa que presuntamente habría constituido un sistema de coimas a funcionarios, Jorge Glass hizo también un pedido. También estamos solicitando que se llame a rendir versión a los representantes de la empresa de Caminosca y a varios funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, que se investiguen a las empresas y a movimientos financieros de estas empresas que habrían participado como contraparte de Caminosca. Por su parte, el fiscal Chiriboga aseguró que desde el 8 de marzo se han requerido auditorías a los contratos suscritos por SELEC, además de una auditoría externa. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y el fiscal Galo Chiriboga reiteró la aclaración efectuada el fin de semana por este organismo en la que señalaba un error involuntario en torno a la investigación del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, y su presunta relación con el caso Odebrecht. La Fiscalía lo que ha hecho es precisar exactamente cuál es el alcance que en los documentos que recibimos de la asistencia penal a España era referida a la declaración que hizo el doctor Tacla. Y ahí exactamente menciona lo que es parte del expediente. No se hizo ninguna referencia al proyecto Toachi Pilatón. Fue un error de comunicación, creo que ha quedado aclarado. Lo que hemos dicho es que nosotros tenemos una investigación por un presunto lavado de dinero, por una cantidad de $1 millón, en donde presumimos hay 2 personas que posiblemente puedan estar involucradas y que es materia de la instrucción fiscal que llevamos. Y le contamos a esta hora que el mandatario Rafael Correa viajó la tarde de ayer a Cuba. En ese país cumplirá varias actividades. Antes de partir, el jefe de Estado habló con los medios de comunicación, donde se refirió a la investigación que se lleva adelante en contra del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, por el presunto pago de un soborno de la empresa Odebrecht. Además, aseguró que él no defiende al exfuncionario y que se debe acusar con pruebas. Mencionó detalles sobre el examen periódico universal de derechos humanos, donde Ecuador recibió la felicitación de varios países por el trabajo realizado en esta materia. Visitaremos algunas contribuciones del gobierno y de la República del Ecuador hacia nuestra querida Cuba, básicamente un conjunto de departamentos que construimos después de que el huracán Sandy devastara gran parte de la isla. En la noche en Habana tendremos la noche cultural con la comunidad ecuatoriana, ya de mayor tamaño en la capital, y el día siguiente, el día viernes, en hora de la mañana, pues la Universidad de La Habana ha tenido la gentileza de otorgarme el título de doctor honoris causa. Y en la tarde, pues también con una mayor gentileza incluso, el gobierno cubano me otorga la orden José Martí, que es el mayor reconocimiento a un ciudadano extranjero por la contribución a la paz, a muchas cosas, a la solidaridad, a la defensa de la dignidad de la patria grande, de Cuba, etcétera. Y tal como escuchamos este jueves, el presidente de la República, Rafael Correa, recibirá en Cuba su 15º doctorado honoris causa. Esta distinción será entregada por la Universidad de La Habana. Me siento muy honrado de recibir el doctorado honoris causa de una universidad tan histórica y prestigiosa. El doctorado honoris causa es un título honorífico que se entrega a personas destacadas en ciertos ámbitos profesionales y que no son necesariamente licenciados en una carrera. Honoris causa en latín significa por causa de honor y permite recibir el mismo tratamiento y privilegios que aquellos que obtienen su doctorado académico de forma convencional. El presidente de la República, Rafael Correa, se convierte en el primer y único jefe de Estado ecuatoriano que ha recibido el mayor número de distinciones de este tipo. Este jueves en Cuba recibirá su 15º honoris causa y será entregado por la Universidad de La Habana. Su primer doctorado honoris causa lo recibió en 2008 y fue entregado por la Universidad de Chile. Ya en el 2009 recibió 2, uno por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y el segundo por parte de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Rusia. Del viejo continente regresamos a América Latina. En 2010, esta distinción la recibió por parte de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y también por la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
en República Dominicana. América Latina, después de la larga y triste noche neoliberal, está recuperando la dignidad, la confianza en nosotros mismos, nuestra autoestima que nos fue robada. Ya en el 2012, la Universidad Particular de Chiclayo en Perú y la Universidad de Başakşehir en Turquía hicieron lo propio. En 2013, el presidente Correa recibió 3 doctorados honoris causa más. El primero fue concedido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana y los 2 restantes fueron por parte de 2 centros superiores rusos, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad de los Urales, mientras que en el 2014 recibió 2 doctorados, uno por parte de la Universidad de Barcelona en España y el último fue entregado por la Universidad Santiago de Chile. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad, normalmente lo mejor de la naturaleza humana. Finalmente, en el año 2015 recibió 2 honoris causa más, otorgados por centros superiores de Argentina y Francia. El primero fue concedido por la Universidad de Córdoba y el segundo por la Universidad Claude Bernard de Lyon. Este reconocimiento a nivel internacional se le otorgó por su trabajo en favor de la educación e investigación. Es la primera vez que la universidad otorga un título honoris causa a una personalidad política extranjera. Es un honor recibirlo en una ciudad como León, primera capital de Galia. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Rocío González, esposa del presidente electo Lenín Moreno, realizó varias actividades en Tonsupa, provincia de Esmeraldas. Una de ellas fue asistir a la inauguración del año lectivo en la escuela especializada de niños con discapacidad intelectual Sagrados Corazones de Jesús. El 70% de la infraestructura de la escuela fue afectada por el sismo del 19 de diciembre del año pasado. Entonces fue visitada por Rocío de Moreno y la Brigada Las Manuelas, y gracias a la suma de voluntades, hoy el establecimiento está completamente refaccionado. Gracias por demostrarnos una vez más que cuando se trabaja en equipo por el bien común, todo es posible. 90 niños con discapacidad a partir de este miércoles 3 de mayo asistirán a diario a su escuela a educarse. La educación tiene que ser de calidad, sobre todo de calidad humana, y es eso lo que yo estoy viendo aquí. Los padres de familia mostraron su complacencia por la apertura de la escuela para sus hijos. Es una escuela digna para los niños y entonces le agradecemos Rafael Correa y le agradecemos Lenín por la gran obra que ha hecho. Todos, padres de familia, estudiantes, todos nos sentimos muy contentos de ver estas buenas bondades que hay del gobierno central. Simona Cuero, directora de la escuela a nombre de los docentes, entregó un reconocimiento a Rocío González de Moreno. El Señor la bendiga y siga cosechando muchas cosas a favor de vuestros estudiantes. A cada uno de los niños se les entregó un obsequio, el muñeco New, que fue creado por la futura primera dama. La inversión para refaccionar esta escuela especializada supera los $120.000. En Atacames, provincia de Esmeraldas, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el auditorio del Ministerio de Educación fue el escenario para que los secretarios de Estado del área social presenten los logros alcanzados durante el último año en sus sectores de competencia. Ahí se recalcó el trabajo de estas instituciones durante y después del terremoto del 16 de abril de 2016, con la implementación de albergues y también la construcción de viviendas. El incremento en el acceso a la salud y educación fue otro punto destacado, el cual recientemente fue reconocido a nivel internacional en el último examen periódico de derechos humanos. Bueno, nosotros hemos estado en Ginebra presentes en varios informes y por supuesto se reconoce que la decisión política de mejorar el acceso a la educación, de mejorar la calidad de la educación, la decisión política reciente de acompañar en la institución educativa a los departamentos de consejería estudiantil ha sido muy importante para alcanzar estos objetivos. Nuestra tarea desde el Ministerio de Educación es trabajar por supuesto en la formación permanente de los niños, niñas y jóvenes, pero también de involucrar a los docentes, también de involucrar a los padres de familia, también de hacer un foco generador de opinión que permita el respeto a los derechos, que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y es momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Preste mucha atención. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó al Consejo Nacional Electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Al evento fueron invitados grupos juveniles, femeninos y laborales vinculados al partido del oficialismo, mientras que militantes del gobierno iniciaron una marcha desde la Plaza Caracas para mostrar su apoyo al mandatario. Para convocar a un gran diálogo constituyente de paz,
para convocar a un gran encuentro de las ideas, a un gran encuentro del espíritu nacional, de la voluntad nacional. La constituyente es una gran convocatoria a la unión, a la participación, a la democracia, a la libertad. Y los movimientos sociales encabezados por las abuelas y madres de la Plaza de Mayo se movilizaron la tarde de este miércoles en rechazo a una polémica aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que votó a favor de la normativa conocida como el 2x1 para reducir la pena de una persona condenada por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Esta ley estuvo vigente entre 1994 y 2001. Ahora los magistrados la vuelven a activar en medio del rechazo de las víctimas y familiares que padecieron en la represión militar. Y le contamos también que se realizó el último debate presidencial en Francia previo a la segunda vuelta electoral que se desarrollará este domingo, mientras que Puerto Rico se declaró en quiebra. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. En Francia se realizó el último debate de los dos candidatos a la presidencia que se enfrentarán este domingo en las urnas. Según un sondeo de los medios locales, el socio liberal Emmanuel Macron resultó ganador. La ultraderechista Marine Le Pen acusó a su rival de tener una política europea dictada por la canciller de Alemania, mientras que Macron aseguró que Le Pen obedece a las élites. El gobierno de Puerto Rico solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas que presente un recurso de quiebra ante los tribunales correspondientes para proteger los recursos del país de las demandas de los acreedores. Así lo anunció el gobernador Ricardo Rosselló. En las calles, en cambio, la ciudadanía protesta por las medidas económicas, principalmente el recorte al gasto social. La Corte Suprema de Brasil aprobó la liberación de José Dirceu, ex jefe de gabinete del expresidente Lula da Silva, quien fue detenido en 2015 y condenado en 2016 a 32 años de prisión por corrupción en el caso Lava Jato sobre sobornos en Petrobras. Dirceu es un ex guerrillero de 71 años y esta decisión es vista como una derrota para los fiscales del caso Lava Jato. Un piloto sobrevivió ante un accidente. El hecho ocurrió cuando su pequeño avión golpeó un poste eléctrico y aterrizó accidentalmente en una bola de fuego en una carretera transitada en el estado de Washington. Fanny Lara, Ecuador TV. Pocos segundos nos separan de las 7 de la mañana y tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar construimos pensamiento crítico con nuestro compañero Carlos Rabascal, así que le invito a quedarse aquí en sintonía de su canal público, Señal Canal 7. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Punacá, Mamayacá, Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. He visto cosas que ustedes no creerían. Esta serie explora las 4 esquinas de la ciencia ficción. Platillos voladores. La mayor amenaza de invasión alienígena. El viaje en el tiempo. Un mundo de infinitas posibilidades. El viaje en el tiempo es lo más genial. Exploración espacial. Viaje a lo desconocido. Y lo que hay allí, el cosmos y el misterio del espacio. El espacio, la última frontera. Y los misterios de la vida artificial, donde la tecnología y la humanidad colisionan. Es lo más cerca que llegamos a tocar la inmortalidad. La electrizante historia que impactará sus emociones. ¡Está vivo! En los especiales de la BBC, la verdadera historia de la ciencia ficción. Estreno, domingo 7 de mayo, 18 horas. Zonas de guerra, sí. Zonas de guerra. La gente llorando, diciendo que había muertos, que había gente aplastada. Y entonces él me abrazó y abrazó a mi hijo, yo lo llevaba a mi hijo en brazos y caímos al vacío. Cómo cambia todo en menos de un minuto, porque el terremoto fue 50 segundos, eterno. Toda una vida así, me estaría contigo. No me importa en qué forma ni
Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. En este día tendremos a Fidel Márquez en los estudios de la ciudad de Guayaquil, el economista, con quien vamos a conversar sobre los ajustes o retos que tendría el próximo gobierno para el periodo 2017-2021. Y en el segundo bloque tendremos a Juan Pacimiño para hacer un análisis de la coyuntura política ecuatoriana. Comenzamos entonces con la ciudad de Guayaquil, donde ya se encuentra Fidel Márquez. Fidel, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuáles serían los primeros movimientos que dentro del sector económico tendría que adoptar el próximo gobierno nacional a tu consideración? Fidel Márquez, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que entrar a analizar el próximo gobierno económico sería hacer un análisis exhaustivo de los compromisos financieros que tiene que cumplir durante los 4 años. ¿Qué me refiero con esto? No solamente al análisis que tenga que ver con deuda externa, sino también con deuda interna y con otros tipos de compromisos que no son considerados en la actual estructura de análisis por parte del Banco Central y las estadísticas que se tienen en el país como deuda, pero que sí son compromisos financieros que de una u otra manera están afectando el flujo de recursos financieros necesarios para llevar adelante cualquier propuesta, cualquier plan económico. En otras palabras, lo que estoy planteando es que el gobierno debe empezar analizando aquella deuda que sea de corto plazo y con altas tasas de interés, ver la posibilidad de hacer una reestructuración de la misma y cómo hacer un swap de ese tipo de deuda por deuda a más largo plazo y con mejores condiciones. Cuando Fidel Márquez... Eso un primer momento. Ok, por favor, termina entonces este análisis de este momento de la deuda para luego pasar a desarrollar los temas. Ok, vamos, adelante. Sí, ¿esto qué significa? Significa en primer lugar que tenemos que hacer un replanteo con parte de nuestros acreedores, ya sean acreedores de deuda o acreedores de servicios financieros que tenemos que cumplir, que son el caso de China fundamentalmente, y ver las posibilidades reales que tenemos nosotros de cumplir con esos compromisos. Además, tenemos que ver la posibilidad de que organismos multilaterales de crédito, dentro de lo que está establecido y de lo que nos corresponde como ser miembro de los mismos, pudieran estarnos dando la posibilidad de poder tener acceso a recursos financieros que le permitan al gobierno poder enfrentar compromisos de corto plazo, le hacen en estos casos cumplir con los compromisos que tiene con el sector público y además de cumplir con las inversiones sociales a que ha estado comprometido el gobierno. Ok, vamos entonces a desarrollar, Fidel, si te parece. A ver, tú dices, el próximo gobierno, lo primero que tendría que hacer es hacer un análisis integral de toda la deuda externa, interna, pública, para poder ver qué carga tiene en lo fiscal para poder reestructurar y conseguir más largo plazo, bajar la carga financiera, me refiero al costo financiero, porque seguramente el otro gobierno va a tener también necesidad de deuda para poder tener gasto de inversión, porque la deuda básicamente tendría que estar orientada al gasto de inversión, lo cual impacta en el empleo y en el crecimiento económico. Pero para algunos analistas, la capacidad de maniobra que pudiese tener el próximo gobierno es un poco estrecha, lo cual significaría entonces que hay una segunda pata en esta mesa, y esa segunda pata es la inversión privada, a efecto también de alivianar la carga de endeudamiento, del nuevo endeudamiento del próximo gobierno. En ese sentido, entonces, ¿cómo articular los dos ejes y cómo asegurarse que esa inversión llegue, considerando que entra en un segundo semestre donde se estima un crecimiento económico de 1.4? Así mismo es, Carlos. Y además, parte de esto tiene que ser
por un lado el gobierno analizando la estructura de su deuda y así tomando las medidas requeridas, por otro lado estimulando en alguna medida, porque además, ¿qué se nos viene? Disminución del IVA, porque corresponde que haya una disminución del IVA del 14 al 12, y además hay propuestas a analizar si puede pasar del 12 al 10, que todo esto tiene que ser analizado. Estímulos que vengan a la inversión privada para que ésta pueda sentir que puede ser de nuevo el motor en la generación de empleo en el país. En otras palabras, lo que estoy planteando es que el gobierno no puede seguir siendo el inversionista y empleador de última instancia. Tiene que el gobierno guiar, dar las pautas, dar las directrices y los objetivos que debe perseguir el desarrollo económico del país, pero apuntalando fundamentalmente que venga de parte de la inversión privada. Ahora, aquí que tendríamos que entrar a analizar también las zonas especiales de desarrollo. Ok, te paro ahí un poquito, pero el problema es que en el timing, en el primer año, llamemos de corrido, esa inversión privada no creo que se vaya a ver tan rápidamente. Entonces significaría entonces que el gobierno va a tener como principal reto tener nueva deuda para incidir en el gasto de inversión y poder apalancar ese crecimiento económico que se requiere y no afectar empleo. Sí, Carlos, en eso tienes toda la razón. Uno de los retos que tiene el gobierno, por eso es que planteo que tiene que venir analizando las estructuras de su deuda para ver hasta dónde más se puede endeudar, que eso es parte del proceso, tratar de canjear deuda de corto plazo para no tener que hacer servicio de deuda en este año, para bajar ese servicio de la deuda y poder destinar esos recursos a la inversión que tiene que hacer, porque además este es un año donde el gobierno que entre no va a tener ya un plan establecido, no entra dentro de sus nuevas condiciones. Cualquier medida que se tome por parte del gobierno van a entrar a funcionar a partir del año 2018. Entonces, si nosotros queremos también estimular la inversión, creando zonas especiales de desarrollo, creando estímulos desde el punto de vista fiscales para que la iniciativa privada se vea impulsada, nosotros vamos a tener que plantearlos a partir del 2018. En el 2017 esas cuestiones son prácticamente imposibles, porque ya lo que quedan, además de los 6 meses, es seguir jugando con el presupuesto ya establecido. Okay, vamos a ese tema. Tú hablas la necesidad de establecer zonas especiales de desarrollo, que en otras palabras son las sedes, con Z. Ahora, vamos a lo siguiente. Pero existe ya el Código de la Producción y existe también el tema de la articulación o la asociación pública-privada. Tengo que entonces interpretar que lo que me estás diciendo es que tanto el Código de la Producción como esta asociación pública-privada tendrían que realizar ciertas reformas o ciertos ajustes para ser más contundente en relación a la inversión. Sí, mira, si nosotros analizamos cuándo fueron lanzadas esas propuestas, eran en otras condiciones. Ya el escenario mundial ha cambiado, el escenario de la economía ecuatoriana también ha cambiado. Y acuérdense que todos estos procesos se iniciaron cuando teníamos un buen precio del petróleo. Después de eso se han ido ajustando en la medida que han ido cambiando las condiciones de la economía ecuatoriana, pero tenemos que tomar en consideración que el escenario de hoy, tan es así el escenario, Carlos, que ha cambiado, que posiblemente Rusia se apodere de las empresas distribuidoras de combustible en Estados Unidos que pertenecen a PDVSA, la CIGOT, por una deuda que tiene PDVSA y que tiene esta empresa con una empresa rusa. Y entonces eso cambia el escenario también a nivel internacional. Y todos estos elementos nosotros los tenemos que tomar en consideración para, a la hora de plantear los escenarios, también que tener que decir, seamos pragmáticos ante esta situación, analicemos las condiciones que tenemos nosotros en estos momentos en el país y ajustemos lo que está, lo bueno del Código de la Producción, lo bueno de impulsar la iniciativa privada que se ha hecho hasta ahora y reformarlo de acuerdo a las nuevas condiciones que tenemos. Pasemos a otro rubro, balanza comercial. A ver, la balanza comercial, para que nuestros amigos televidentes que no saben de economía nos entiendan, es decir, exportaciones menos importaciones. Estoy hablando de la balanza comercial. Ok, vamos a lo siguiente. Se ha firmado el acuerdo con la Unión Europea. Juan Carlos Cassinelli dice, yo sugeriría a mi sucesor firmar un acuerdo parcial con Estados Unidos, pero lo cierto aquí es que tenemos que analizar cuál es el saldo de la balanza comercial.
un precio del petróleo que se está manteniendo ya no tan alto como antes, con lo cual ya no tiene mayor incidencia, pero en el nivel de ingresos, evidentemente, ingresos al país, me refiero por exportaciones de petróleo, claro, sí ha disminuido, por un lado. Por otro lado, ya no vamos a tener las salvaguardias. Por tanto, eso se suma también a que va a haber menos ingresos por concepto de ese, mejor dicho, vamos a evitar menos salida de divisas por ese concepto. ¿Y cómo proteger la balanza comercial? Considerando que es fundamental para el tema de la dolarización también. Independientemente que tenemos que analizar para efectos de dolarización es la amplificación de la masa monetaria interna. Pero vamos a la balanza comercial. Sí, mira, Carlos, la balanza comercial, nosotros cómo la podemos, usted puede mantener una balanza comercial positiva o restringiendo las importaciones o promoviendo las exportaciones. Yo creo que ya la etapa de restricción de importaciones la pasamos, el timing ya fue vencido. Tenemos nosotros que pasar ahora a la promoción de exportaciones. Entonces tenemos que pensar en mecanismos que nos hagan que nuestras exportaciones sean más competitivas a nivel internacional, porque tampoco hacemos nada manteniendo una economía que estemos protegiendo una producción nacional no eficiente, una producción nacional con bajos niveles de calidad, y que esto traiga como consecuencia que cuando tengamos que salir al mundo no podamos competir ni tengamos los recursos necesarios. Como estamos en un proceso de dolarización, nosotros tenemos que ir a buscar qué estímulos se necesitan para estimular las exportaciones. Una de esas cuestiones pudiera ser lo que planteó el ministro Cassinelli, que es llegar a un acuerdo parcial con los Estados Unidos, que además tenemos una balanza comercial favorable. Y entonces esto nos permitiría a nosotros poder, de una u otra manera, podernos mantener en condiciones adecuadas con ese comercio. Ok, pero vamos a eso. Por otra parte, tendríamos nosotros que estimular, Carlos, a aquellos que hagan inversiones tecnológicas, a aquellos que me vayan directamente a la formación bruta de capital fijo, es decir, la iniciativa privada, a ver cómo los estimulo. Entonces, buscar el estímulo por esa vía, por la vía de generar competitividad y generar productividad. Ya, ok. A ver, suena muy interesante. Eso sí lo puede hacer el gobierno. Sí, definitivamente, pero suena muy interesante lo que tú dices. Pero también hay un acuerdo comercial, independientemente de cuáles sean sus características, es de doble vía. O sea, me permiten exportar, claro, pero también me obligan a recibir importación. Y ahí vamos al tema, porque no todos son números, también hay que medir los impactos socioeconómicos, territoriales al interior del país. ¿Cómo proteger a nuestro sector agropecuario cuando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es un gran protector de su sector agropecuario? Es decir, cuidado, vemos también el análisis de una manera muy lineal y no estamos considerando la variable social, que es fundamental. Sí, Carlos, mira, yo en la parte agropecuaria empezaría ¿con qué? Con obligar a las empresas de seguro a tener un determinado porcentaje de seguro agropecuario para nuestros agricultores y empresarios y productores de la agroindustria nuestra. Es decir, lo primero es partir de ahí. Crear las condiciones para que se sientan protegidos ante cualquier eventualidad, porque todos sabemos que el agro tiene eventualidades muy fuertes, y más en una zona como la nuestra, que tenemos amenazas en la Sierra de los Volcanes, en la costa, el fenómeno del Niño, sin contar los terremotos, que eso son más espaciados. Pero eso para contingencia. Pero estas dos cosas... Pero eso es para contingencia. Para contingencia. Pero el tema es empezando que por ahí. Sostenibilidad. Sí, pero vamos a lo otro. También tendría que tener líneas de crédito adecuados, porque si tengo el seguro, las líneas de crédito van a ser más factibles. Por tanto, tiene que ser una misma cadena. Y aquella banca de desarrollo que estoy tratando de impulsar en el país, realmente sea una banca de desarrollo y poner la agroindustria como el eje fundamental de la economía ecuatoriana. Okay. Ahora, hacia ahí tiene que avanzar el país. Vale, vamos a lo siguiente también, y con esto ya voy aterrizando, mi querido Fidel. Vamos a lo siguiente, es decir, tú hablabas del tema, cuando hablábamos de la balanza comercial, hablábamos básicamente de incentivar las exportaciones, pero hay el otro rubro, y que no tiene que ser con restricciones, y es que si queremos ir hacia un país desarrollado verdaderamente, tenemos que cambiar un poco el mix de la torta del Producto Interno Bruto. ¿A qué me refiero? El sector industrial debe ya comenzar, por lo menos,
establecer una planificación que llegue a entre un 18 y 20% del PIB cuando en este momento está entre el 12 y el 13%. Y en el sector agropecuario también salir de la banda del 12 y 13% y llegar a ese porcentaje del 20 y el 25%. De esa manera generaríamos cambios estructurales y podríamos tener crecimiento endógeno, podríamos tener productos de calidad y competitivos también en precio, con lo cual la gente va a preferir comprar lo nuestro. Y eso significa evitar también la salida de divisas. Ese plan, en ese horizonte de tiempo, en los próximos 4 años, ¿es factible? Yo creo que sí, por lo menos poner las bases fundamentales para que sea factible, Carlos. Porque yo creo que tenemos que crear el núcleo endógeno tecnológico, que no es un concepto nuevo en economía. Tú lo sabes tan bien como yo que es un concepto que viene de la década de los años 60, 70. Acabar de implementarlo, porque siempre nos hemos quedado en la teoría del núcleo endógeno tecnológico, que tiene que ver con esto y que además que la inversión que se estimule no sea inversión para el comercio y los servicios, a no ser que sea servicio de tecnología de punta para exportar, que sí vale la pena, sino que sea hacia la esfera real de la economía, donde esté fundamentalmente aquellas ramas estratégicas, agricultura, turismo, la industria, pero industria que no sea falsa industria, que sea realmente industria y sobre todo vinculado con la agroindustria. Hacia ahí tenemos que apuntar nosotros. ¿Y por qué no hacia la petroquímica? Que para aprovechar los recursos que tenemos y poner en funcionamiento cuando podamos utilizar nuestros propios recursos. Entonces, dejar clarito la cuestión. Y por otro lado, explotar racional e inteligentemente aquellos yacimientos mineros que tenemos en el país. Fidel Márquez, muchas gracias. Se nos quedan algunos temas en el tintero, como por ejemplo el tema de la economía social y solidaria, que tú y yo somos apasionados, pero es que esperemos que en el país, por favor, se comprenda en su real dimensión. ¿Y cuál sería? Carlos. Sí. Es que no se puede, mira, no se puede avanzar un país si la economía social y solidaria, popular y solidaria, no está insertada y es parte del engranaje con la gran empresa y con la empresa pública. Mientras eso no existe ese engranaje, no va a haber cadenas productivas válidas en el país, ni se van a generar los 250.000 o el millón de empleos, los 3 millones que se quieran crear. Gracias, Fidel. Tu pasión por la economía hace que te salgas de la pantalla, pero bueno, te comprometo cuando regreses de vacaciones para seguir tratando estos temas. Un abrazo, Fidel. Ok, Carlos, un abrazo. Un abrazo. Nosotros continuamos aquí en la ciudad de Quito y tenemos ya la presencia de Juan Paz Imiño, analista político, historiador y además estrenando un PhD en Historia de América Latina. Mi querido Juan. Gracias, Carlos. Bienvenido al país de nuevo y, por cierto, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, estábamos ausentes algún tiempo. Físicamente, pero porque igual he estado sí, pero siempre en contacto con las cuestiones del Ecuador. Bueno, entremos a la coyuntura. Tú escribiste un artículo sobre este tema de los resultados estrechos electorales. Y daría la impresión que por ser un resultado estrecho significaría para algunos analistas, algunos sectores que guardan cercanías con posiciones políticas, significaría que esa estrechez no le daría legitimidad a un gobierno que gana con un margen muy pequeño. Juan Paz Imiño. Gana con un margen muy pequeño, pero es un gobierno legitimado socialmente. De acuerdo con la estructura de la democracia, es un gobierno democrático desde el momento en que ha ganado con una mayoría. Y eso es lo que hay que aceptar. Lo que sí sucede es que hay un sector que no acepta esa situación. Y por creer que tiene una significativa votación, el candidato Guillermo Lasso tiene 48% en definitiva, en términos redondos, mientras Lenín Moreno tiene el 51%. Claro, esa diferencia hace pensar que falta legitimidad. No es así, es un gobierno absolutamente legítimo. ¿Qué antecedentes hay en el país en relación a estos resultados? Bueno, hay varios. Yo no tengo ahora el reporte de algunos antecedentes que hay de estrechez en cuanto a estos márgenes, pero nunca se discutió la legitimidad de un gobierno que asciende con el 50 más, aunque sea un voto adicional. Eso es democracia y eso es legitimidad social y política para cualquier gobierno. ¿No estaríamos entonces comprendiendo lo que son las segundas vueltas? Ah, claro, además hay eso, ¿no? Es que se hizo tanto después de la segunda vuelta para tratar de convencer a la población del fraude, de que no hay un gobierno legítimo, de que este es un resultado inesperado y sospechoso, que precisamente en ese ambiente convencer a una cúpula
antidemocrática que existe en la ultraderecha ecuatoriana, más un sector de clase media que se alía a esos conceptos, porque simplemente quiere seguirlos, no logra entender que hay otra lógica, hay otra dinámica en la política, que es la mayoría que se ha expresado. Bueno, en esas condiciones yo creo que hay que reconocer, para el próximo gobierno eso es vital, que no tiene un gran apoyo, una gran adhesión de un sector de ecuatorianos sobre los cuales habrá que trabajar para tratar de rescatar. Pero ahí tendríamos entonces que hacer una gran diferenciación de lo que tú me explicas. Una cosa es legitimidad y otra cosa es gobernabilidad. Claro que sí. Ahora, en ese sentido, en esta otra ala de la gobernabilidad, significaría que uno de los retos principales del nuevo gobierno es lo que decía Lenín Moreno, tender puentes. Sí. Exactamente, y yo creo que sí es un reto para el próximo gobierno tender puentes con este sector que representa un número significativo de votantes en el Ecuador, sobre la base de la legitimidad democrática alcanzada, sobre la base de la legitimidad constitucional alcanzada por el gobierno, sobre la base de la proclama que se hace de un resultado oficial, no de encuestadoras, que eso me parece lo más ridículo. Sobre esa base, ciertamente que tiene que tender puentes a este otro segmento de población que no está de acuerdo, no con el próximo gobierno, porque no sabemos todavía qué políticas va a llevar, que no está de acuerdo con los resultados que venían del anterior gobierno. Y eso creo que hay que reconocerlo. Los 2 últimos años han sido de una serie de desajustes, incluso en lo económico, que permitieron que mucha gente que antes apoyaba Alianza País se desmarque de ese apoyo. Y en este despiste histórico de cuáles son las fuerzas que están en juego en la vida nacional, entonces optaron por la candidatura de Guillermo Lasso, probablemente no muy bien convencidos de ese proyecto, y algunos incluso rechazando ese proyecto, pero antepusieron esto del rechazo al correísmo y se dejaron más o menos lavar el cerebro. Convencidos tienen ciertos temas que les preocupan. Claro. Vamos por el tema. A ver, ¿puentes hacia dónde? El sector empresarial es uno, lo acabamos de escuchar a Fidel Márquez. Sí. El sector de los trabajadores es otro, también tiene su preocupación. El sector de la salud, los médicos dicen no aprueben el Código Orgánico de la Salud que se está discutiendo en la Asamblea Nacional Legislativa, y ahí parece que hay un punto de quiebre. Y el otro tema son las organizaciones sociales. Desde luego, uno de los límites que se ve que tuvo el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, es la relación con los movimientos sociales. Y eso es vital para un gobierno que se pretende de izquierda, de nueva izquierda, progresista, democrático. ¿Cuál es su base? Su base no son normalmente el alto empresariado, que en el Ecuador se ha demostrado que es un empresariado que tiene que cambiar en su mentalidad social y política. Porque si observamos lo que pasaba en la vida del Ecuador entre primera y segunda vuelta, sobre todo allí, bueno, hay una cúpula empresarial bastante reaccionaria en el Ecuador y que no tiene conciencia social. Entonces, bueno, sobre esa base, pero de todas maneras el próximo gobierno tiene que tener un puente para provocar el nacimiento de un empresariado privado con conciencia social. Sobre todo, además, porque la inversión va a ser fundamental de lo privado. Pero, ante todo, el gran respaldo que tiene que buscar es en los movimientos sociales. Y hay que tender puentes sobre la población indígena. 5 provincias serranas que tienen mayoría indígena votan por Lasso. Es increíble. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de recuperación, de misión, de acción social, de acción política, para tener a este sector como base para continuar una revolución ciudadana de corte de nueva izquierda. Pero, no solo así. Pero en el tema del sector indígena, el tema es, ¿por dónde pasa? ¿Es por un voto anticorrea o por la poca o ausente satisfacción de las políticas públicas en relación a ese sector? Yo creo que es un tema complejo. Hay de una parte la falta de acción del Estado con respecto a una serie de planteamientos que provienen del mundo indígena. Educación bilingüe, la reforma agraria, la propia administración de sus comunidades, el manejo del agua, etcétera, que son muy sensibles. De otra parte, hay que reconocer que existe unos liderazgos indígenas de ultraderecha que se manifestaron claramente en las votaciones de primera vuelta y de segunda vuelta. ¿Qué hacemos con ese sector?
Bueno, entonces hay que trabajar con otros liderazgos, con las bases, para tratar de que con ellas lograr un cambio en la propia concepción del mundo indígena con respecto al gobierno. Y hay un tercer elemento, que no solamente el mundo indígena es el que tiene que ser contemplado como tal, sino que de ese sector también tiene que partir la comprensión del conjunto de la sociedad, porque a veces tienen unos temas tan arraigados que les impide de una u otra manera comprender que se enraizan dentro de un conjunto que es la sociedad ecuatoriana. Bueno, ese es un trabajo ideológico y cultural de largo plazo. Venimos conversando hace es increíble, ¿no? pero no solamente largo, durante este gobierno, sino que viene de mucho tiempo atrás. Esto viene de mucho tiempo atrás y es difícil ese cambio, ¿no? Ahora, y el otro tema es, el próximo gobierno debería tener un reto, a criterio tuyo, pregunto, en el tema territorial, para descongestionar la política, para apalancar el desarrollo, descongestionar y desconcentrar el desarrollo, no solamente a través de la descentralización, que yo replantearía todas las competencias, que no sean los municipios tan solo y el Consejo Provincial temas de obra pública, sino que también esté insertado en lo que es el desarrollo socioeconómico y productivo del país. Bueno, ahí voy a partir de un asunto histórico. Antes de la Revolución Juliana, que es el tema de mi experticia, por llamarlo así, antes de 1925 teníamos un Ecuador muy descentralizado, con una serie de entidades autónomas, manejo de las finanzas públicas repartidas a lo largo del país y particularmente en Guayas, Quito y los lugares aduaneros fundamentales. Una serie de instituciones que manejaban recursos públicos. Bueno, la Revolución Juliana tuvo que centralizarlos y desde allí tenemos una especie de dialéctica entre centralización y descentralización. Era necesario en el gobierno de Rafael Correa centralizar una serie de propuestas y de conducciones del Estado. Pero hacia futuro hay que caminar, en efecto, en las posibilidades de descentralización y confianza con la administración que pueden hacer al menos una serie de municipios, de gobiernos seccionales, en los cuales se puede hacer esa transmisión, porque hay otros tan pequeños que les va a ser muy difícil generar su propia autonomía. Solamente para eso estaban las mancomunidades y también para eso estaba la regionalización. El problema es que no han funcionado. Entonces hay que hacer ese esfuerzo sin duda alguna, pero tampoco hay que menospreciar el carácter que históricamente tiene la centralización, porque la centralización también ha sido para acabar con estos cacicazgos regionales o con estos controles oligárquicos en las provincias y en las regiones que se dieron en el pasado. Por eso es que a mí me parece que el próximo gobierno tiene un desafío sobre los tres aspectos que desde la Revolución Juliana recurrentemente, en 1925 en adelante, recurrentemente trata de construir el Ecuador. Uno, el papel interventor y regulador del Estado. El Estado tiene que ser un interventor y regulador de la economía y del sector privado para que cumpla su misión social. Dos, el papel de los impuestos. Un país que recién tiene impuesto a la renta desde 1928 y que constantemente fue eludido y evadido, tiene que reforzar ya no solo ese impuesto, sino otros impuestos redistributivos de la riqueza. Y tres, las políticas sociales. Las políticas sociales sobre todo en áreas sensibles. Educación, que desde la Revolución Liberal de 1895 está bastante avanzada en cuanto a lo público, pero claro, sigue siendo fortalecida y a buena hora que el gobierno de Rafael Correa lo fortaleció. Dos, medicina. Allí todavía falta hacer un esfuerzo enorme para involucrar al sector privado en la medicina social. Tres, seguridad social. Desde luego, hay que fortalecer la seguridad social para alcanzar lo que la Constitución dice, seguridad social universal. Y cuatro, las políticas laborales y sociales frente a las comunidades y los trabajadores. Si es que eso descuidamos, la construcción del futuro gobierno puede ser muy débil y ello requiere replantear el esquema de relación con los trabajadores, movimientos sociales, empresarios progresistas, etc. Ahora, pero en esa construcción que Juan Pazmiño describe, el gabinete juega un papel importante porque va a ser el punto de partida y va a ser el que establecería la tendida de puentes y la credibilidad. Se especula que va a haber reciclaje, que van a haber un gabinete completamente nuevo. ¿Cuál debería ser el perfil del gabinete? Yo pensaría que debe ser un gabinete nuevo. Figuras antiguas son respetables. Algunos de los nombres que han circulado son de personalidades que además tienen conocimiento, son excelentes en su actividad. Pero me parece que es necesario mejor hacer un cambio y proyectar una imagen de nuevo gobierno con un nuevo estilo, ciertamente, pero que no sea ello
marca de diferencia con respecto a la institucionalidad que ya está creada y a los avances que se lograron, porque indudablemente hay una década ganada. No les gusta a muchas personas oír esto, pero hay una década ganada. Y sobre esa base hay que seguir construyendo la siguiente década o tercera década o cuarta década, porque hay que crear también un proyecto de hegemonía de los sectores progresistas y democráticos hacia futuro, para que ya no pueda haber la posibilidad de un recobrar del poder político en el Estado de los sectores de ultraderecha, porque esos no son democráticos. Juan Pasimillo, muchas gracias por compartir tu análisis. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Este fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. ¿Sabe usted cuál es el proceso que atraviesa la carne hasta llegar a nuestros hogares? ¿Cree usted que la carne que consumimos es segura? ¿O se respeta la normativa vigente para su adecuado faenamiento? De eso y mucho más hablaremos aquí, al mediodía, Vanessa. Así es, no se lo pierda, a las 12 en punto, por Ecuador TV. Todo lo que le pasa a Latinoamérica nos pasa a todos. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Será un verdadero gusto, semana a semana, compartir con ustedes la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Todos los domingos, 22 horas. No puedes comprar mi vida. La nueva Asamblea Nacional de Puertas Abiertas incentiva la participación ciudadana y recoge los aportes de todos los rincones de la patria para fortalecer la legislación en el Ecuador. 500,000 de ciudadanos han participado en socializaciones, audiencias y consultas prelegislativas de leyes. La asamblea de hoy es referente de transparencia a escala regional, con el 49%, superando el promedio de América Latina, que alcanza el 40%. Somos una nueva asamblea que trabaja con y para el pueblo ecuatoriano. Asamblea Nacional, contigo de ley. Que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás. Que todo alcance para todos. Y que a nadie le falte nada. Me gusta ayudar a la gente cuando está mal. Me gusta hablar de frente a frente con las personas, convivir con las personas. Considero que una de las cosas es la educación, el trabajar con los niños. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. Tenemos más noticias de su interés. Los representantes de las instituciones públicas de transparencia y control social se reunieron con el presidente electo Lenín Moreno para plantear estrategias de lucha contra la corrupción, entre otros objetivos. El encuentro de trabajo se desarrolló en el Hotel Quito y estuvo presidido por el primer mandatario electo Lenín Moreno. A dicha cita asistieron 14 autoridades de control y titulares de las funciones del Estado. El nuevo presidente ratificó su compromiso de fortalecer la transparencia, luchar contra la impunidad y mantener la independencia de las instituciones públicas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá que ampliar bastante más su espacio para dar paso a lo que nosotros queremos que es este periodo, un periodo de diálogo, de consensos, de acuerdos mínimos, un compromiso firme de que va a haber la independencia y el respeto a todas las funciones. En esta ronda de diálogo, que duró más de 2 horas, se analizaron diversas estrategias para prevenir y luchar contra la corrupción. Uno de los principales productos que hemos querido diseñar en este año es el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Y en este plan buscamos que no solo participen en la construcción de este plan nacional las entidades públicas, también deben participar las entidades privadas. Las autoridades de control de las diferentes instituciones del Estado presentaron un informe a Lenín Moreno sobre el trabajo efectuado por cada organismo, delineando así un proceso de coordinación con el nuevo gobierno. La idea es mantener el nivel de coordinación que se tenía durante el actual gobierno, respetando por supuesto la independencia. Hemos explicado qué mecanismos podemos cada uno implementar y cómo coordinadamente podemos trabajar en esta lucha contra la corrupción. También se destacaron los logros alcanzados en el gobierno del actual mandatario Rafael Correa, tanto en justicia como en materia electoral. Ecuador es uno de los pocos países tal vez en el mundo que ya tiene desarrollados indicadores medibles de acceso a justicia e de independencia judicial a la luz del mandato de Naciones Unidas, de los objetivos denominados 2030 para el desarrollo en este milenio. Hoy podemos decir que tenemos un patrimonio electoral propio que nos permite estar listos para los diferentes procesos electorales. La reunión se desarrolló a puerta cerrada y de esta forma empieza a plasmarse el trabajo del nuevo mandatario Lenín Moreno, quien será posesionado el 24 de mayo próximo. Olga Velasco, Ecuador TV. Una de las campañas de las propuestas de campaña de Lenín Moreno fue incentivar espacios de diálogo con todos los gremios y bases del país. Antes de su posición oficial, Moreno ya inició con estos encuentros de unidad. El próximo 24 de mayo, Lenín Moreno asumirá la presidencia del Ecuador. La expectativa de su mandato se manifiesta a través de aquellos sectores que le brindaron su apoyo en época de campaña, tomando en cuenta los espacios de diálogo por él propuestos. Voy a hacer un gobierno para todos y no para el grupo, no para la rosca, un gobierno para todos. Tenemos un presidente que está dispuesto a conversar. Entonces me parece una magnífica oportunidad para el Ecuador para hablar de esta reconciliación nacional y de lo que nosotros llamamos esta revolución de la paz. Esta es una etapa en la cual hay un constructo diferente de diálogo, de sentarnos a la mesa a dialogar, no solamente con los sectores afines, como el Frente de Profesionales Independientes del Guayas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, sino con los taxistas, con los obreros y con los partidos de oposición racionales. La cuestionada comparación que la oposición hace del Ecuador con la situación que actualmente enfrenta Venezuela es rechazada por los consultados, quienes consideran que el panorama político de cara al nuevo gobierno apunta, más bien, hacia la conformación de alianzas sociales en pro de la soberanía democrática. Acá tenemos una moneda dura, acá tenemos una economía que en vías de recuperación. No se trata aquí de llevar y propiciar una tendencia de violencia callejera, que fue lo que se pensó estaba produciendo, digamos, el candidato perdedor de Creo. Porque una cosa es Venezuela y otra cosa es el Ecuador. El Ecuador es un país pacífico, aquí no hay división. A criterio de Jimmy Jairala, una muestra clara de esa apertura al diálogo se basa en el compromiso del presidente electo de revisar, de ser necesario, una posible reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Hay algunos que quieren que la ley sea más dura y otros que creen que más bien la ley tiene que ser ajustada. Nosotros estamos en el lado de quienes piensan que la ley hay que mejorarla, hay que reformarla, pero de ninguna manera derogarla. La decisión de Lenín Moreno como nuevo presidente del Ecuador es extender puentes de diálogo con todos los sectores nacionales, tal como ya se ha dado previamente con organizaciones indígenas, gremios productivos y líderes de bases sociales, entre otros. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La Asamblea Nacional denunció varios tratados bilaterales de inversión en defensa de los intereses nacionales. Se trata de una disposición determinada en la Constitución. Son 12 los tratados bilaterales de inversión que este miércoles fueron conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional para ser denunciados. En otras palabras, para ponerles fin. La asambleísta Dora Aguirre considera esta decisión como necesaria para proteger los intereses como nación. Casi siempre los resultados de esas controversias han estado en beneficio de las empresas privadas. Muestra de ello son los millonarios pagos que el Estado ecuatoriano realizó sobre el año anterior a multinacionales como Chevron u Occidental. Entre las dos suman 2.800 millones de dólares que el Estado tiene que pagar a estas dos empresas privadas. Es decir, todos los ecuatorianos, cada día que estamos pagando impuestos ha sido para pagar a estas empresas que han demandado al país. Desde la oposición se coincide en que se debe revisar estos instrumentos firmados principalmente en la década de los 90. No obstante, consideran que esto afectaría el ingreso de inversión extranjera al país. Si es que el Ecuador no da la posibilidad
de que medie un arbitraje para resolver conflictos, ¿cuál es la seguridad de los inversionistas? Jimena Ponce responde a esta inquietud y para ella los TBI nunca han representado un gran ingreso económico, ni tampoco aseguran inversión. En esta auditoría está claramente establecido que no existe un gran beneficio económico de esta inversión extranjera directa. 1.3% del Producto Interno Bruto ha significado esta inversión extranjera directa dentro de los TBIs. Sin embargo, el sector de turismo genera 1.8% del PIB. El ejemplo más evidente es que dos de los mayores inversores en el Ecuador, como son México y Brasil, no tienen ningún acuerdo firmado con nuestro país. Alex Llanos, Ecuador TV. Con 6 votos a favor, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional reconsideró la votación y retomará el debate del tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, María Augusta Calle, recuerda que no votó por el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana durante el debate en primera instancia. Porque no estaba de acuerdo con que haya un cuerpo civil armado. No voté. Y Fernando, tú sabes que yo me opuse a ese libro. Pero este texto ha sido completamente corregido, afirma Calle, y en ningún momento se da paso a un grupo armado, sino a la creación de un cuerpo de protección de autoridades, señala. Se habla de que este cuerpo civil coordinará para las acciones operativas con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Es decir, se han hecho mejoras. Por esa razón se trae al debate. Por este motivo, en dicha mesa legislativa se resolvió retomar el debate de esta parte del proyecto, mas la decisión generó reclamos de la oposición, principalmente del ex titular de la comisión, Fernando Bustamante. Qué pena que la reconsideren. A mí me hubiera encantado poder aplaudir la acción de todos ustedes. Qué pena que ahora ya tengo que reconsiderar mis aplausos. Aparte de la reconsideración, se argumenta que el tiempo que ha transcurrido para topar el tema habría superado el establecido en la ley de la función legislativa. Yo personalmente creo que hemos hecho muy bien en demorar este tratamiento, precisamente porque nos ha permitido darnos cuenta muchos de algunos problemas muy serios que este proyecto tiene. Naturalmente, quien era presidente de la comisión anteriormente era el asambleísta Fernando Bustamante, y él lo ha reconocido en el seno de la comisión, y allí, en su época de presidente, se tardó justamente por el procesamiento para llevar esto a segundo debate. Sin embargo, este tema sí será abordado, una vez que en la comisión se resuelvan las observaciones a las disposiciones transitorias de los 4 libros del Código. Alex Llanos, Ecuador TV. Los asambleístas electos en los comicios electorales del 19 de febrero recibieron sus acreditaciones correspondientes por parte del Consejo Nacional Electoral. 4 representantes por Tungurahua y 4 por Cotopaxi. Con la presencia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, se entregó las respectivas credenciales a los asambleístas por la provincia de Cotopaxi. Son 2 representantes de Alianza País, Ana Belén Marín y Carmen García, César Carrión de la Alianza Creo Suma y Jaime Olivo de Pachacutic. Pero lo que hemos dicho de forma clara, estas son credenciales honestas, producto de un trabajo honesto, del respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y acá en Cotopaxi se ha respetado lo que la gente decidió en las urnas. Belén Marín fue la que mayor votación obtuvo en Cotopaxi y presentará sus propuestas de trabajo enfocadas al sector agrícola. Es importantísimo para nosotros que donde está la fuerza importante de la economía, de la reactivación económica de la provincia, y también que va de la mano el tema turístico. Mientras en la provincia de Tungurahua los asambleístas electos como Fernando Callejas, Ana Galarza, Lira Villalba y Luis Fernando Torres, conjuntamente con sus respectivos suplentes, recibieron las acreditaciones correspondientes. Ecuador elige con transparencia fue nuestro eslogan y hoy lo estamos entregando 4 asambleístas provinciales a nuestra provincia para que sean ellos quienes también tomen esas decisiones adecuadas. Luis Fernando Torres manifestó que en la Asamblea Nacional continuará trabajando en beneficio del país y de los tungurahuenses. Dispuesto a impulsar los cambios que tanto reclama el país. Ha llegado la hora de un cambio y yo espero estar en primera línea para que ese cambio que genere empleo, trabajo, al final pueda materializarse en beneficio de las grandes mayorías. De esta manera ejercerán sus funciones en la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. Máximo Barba, Ecuador TV.
El vicepresidente de la República, Jorge Glass, solicitó a la Fiscalía que se llame a rendir versión y se investigue a todos los funcionarios públicos que participaron en la suscripción de contratos con Odebrecht desde 1987. Además, el segundo mandatario habló sobre el caso Caminosca, sobre supuestos sobornos. El ejercicio más grande de transparencia y solicitud de información en la historia del país. Así definió el vicepresidente Jorge Glass a su pedido ante la Fiscalía. Pide a la Fiscalía que se solicite la comparecencia de todos los ministros y de todos los exministros de las distintas carteras de Estado que hayan tenido ejecución de contratos con la empresa corrupta Odebrecht. Se requerirá información desde el año 1987 y será una investigación sobre el patrimonio de los exfuncionarios públicos. Hemos pedido también todas las versiones de los funcionarios del gobierno del ingeniero Febres Cordero, que intervinieron en la contratación del trasvase de doble peripa, funcionarios del gobierno de Gustavo Noboa, que intervinieron en la contratación de algunas obras con Odebrecht. Glass pidió que también se lo llame a comparecer y se extienda el examen a su esposa Cintia Díaz Aveiga. Si es que alguien tiene algo que esconder, señor fiscal, se descubrirá con este pedido de información y por sobre todo se protegerá la honra de los funcionarios que han actuado con transparencia y decencia en nuestro gobierno. Según el fiscal general Galo Chiriboga, gran parte de estos datos ya fueron requeridos. Existen evidencias y se avanza en lo que podría ser un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht. Y logramos este acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, obviamente la investigación se va a facilitar. Se ha requerido asistencia penal internacional a países considerados paraísos fiscales, de los cuales se ha conseguido información relevante. Nos ha dado resultados, nos han dado ayuda Panamá, nos ha ayudado España. No hemos tenido la misma suerte con los Estados Unidos de Norteamérica, ni con Brasil. También se informó que existen indicios sobre la suscripción del contrato del Metro de Quito. Porque de la información que captamos en 2 allanamientos que hicimos en Odebrecht, se rescató una cantidad inmensa de documentos que pedimos a través de una asistencia penal a Colombia, clasifiquen y verifiquen esa información. Y esa información llegará el día de mañana y podremos avanzar también desde la investigación que iniciamos el 22 de diciembre del año pasado. Sobre el caso Caminosca, empresa que presuntamente habría constituido un sistema de coimas a funcionarios, Jorge Glass hizo también un pedido. También estamos solicitando que se llame a rendir versión a los representantes de la empresa de Caminosca y a varios funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, que se investiguen a las empresas y a movimientos financieros de estas empresas que habrían participado como contraparte de Caminosca. Por su parte, el fiscal Chiriboga aseguró que desde el 8 de marzo se han requerido auditorías a los contratos suscritos por SELEC, además de una auditoría externa. Sofía Montoya, Ecuador TV. Atención a lo siguiente, este fin de semana se realizará una exposición de vehículos, autopartes y algunos productos de origen europeo, que gracias al acuerdo comercial firmado entre el Ecuador y la Unión Europea, ingresarán con preferencias arancelarias progresivas. En el Euroshow. En el país existen 16 marcas que ya comercializan vehículos de origen de la Unión Europea. En el Euroshow estarán presentes 12 y también tendremos en distintos segmentos de la cadena automotriz otro tipo de productos. También había mencionado servicios. Entre esos productos que van a exhibirse y que van a visibilizarse se encuentran también los neumáticos, por ejemplo, y algunos otros accesorios del sector automotor. Pero también tendremos otro tipo de productos adicionales a los de la cadena automotriz, como pueden ser licores, vamos a tener algunos productos alimenticios, moda. Y los ciudadanos ecuatorianos que aplicaron a la denominada lotería de visas hacia Estados Unidos ya pueden revisar en línea los resultados de sus solicitudes. El consulado norteamericano en Guayaquil hace un llamado a los postulantes para que tomen precauciones y no sean víctimas de estafas. Después de 10 años, el Ecuador volvió a participar en la denominada Lotería de Visas, un programa impulsado por el gobierno de los Estados Unidos como una forma de aumentar la diversidad cultural y que se ejecuta en diferentes países que han sido seleccionados. El tiempo de registrar ya acabó. Entonces, este periodo fue entre octubre y noviembre del año pasado. Entonces, si una persona no ha registrado, no puede hacerlo
a partir de hoy. Entonces, a partir de hoy solamente puede chequear si fue seleccionado o no. A partir de hoy las personas pueden checar y ya si son seleccionadas, ellas van a saber qué es lo que tienen que hacer en los próximos pasos para hacer que ellos se puedan inmigrar a los Estados Unidos. Se explica que la selección no implica el otorgamiento de la visa, pues antes el postulante deberá cumplir ciertos requisitos, tales como estudios secundarios y tener al menos 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 años. Ellos ya también tendrán que hacer un chequeo médico, que es esencial para toda persona que inmigra a los Estados Unidos y viene a hacer una entrevista, y si es seleccionado y si califica para esta, ellos pueden inmigrar con su familia. Desde este 2 de mayo, los ecuatorianos que aplicaron al programa de visas de diversidad podrán verificar el estado de su solicitud en línea. Los participantes seleccionados junto a sus familias deberán cancelar $330 por persona para el proceso de evaluación que iniciará entre julio y septiembre de este año. César Eduarte, Ecuador TV. Otro tema, las reformas que serán enviadas a la Asamblea sobre tenencia compartida y fijación de pensiones alimenticias son cambios que durante años han perseguido colectivos como Coparentabilidad Ecuador. Según ellos, se pretende asegurar el bienestar superior del menor. Los temas susceptibles a reforma los planteó el presidente Rafael Correa el sábado pasado para frenar lo que llamó abusos de la ley. 5 son los ejes: adecuación constitucional con enfoque de derechos humanos, corresponsabilidad parental, regímenes de tenencia, pensiones alimenticias y apremio. Algunas veces la madre se queda con los hijos, el padre brilla por su ausencia, pero otras veces sí, el padre quiere participar del cuidado de sus hijos, de la niñez, del crecimiento de sus hijos. No, tú solo pasas la pensión y no puedes ver a los hijos, o solo puedes verlos 2 horas diarias. Según el colectivo Coparentalidad Ecuador, la reforma es necesaria, pues actualmente solo se considera al padre como proveedor y a la madre como cuidadora. Este padre y esta madre tienen que ser responsables de sus hijos. Ese es el verdadero espíritu que debe tener este Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando también la custodia compartida como la mejor opción que van a tener los progenitores. Se deberá respetar la edad de los niños. No podemos nosotros imponer un tema de custodia compartida cuando el niño es un lactante. El planteamiento en cuanto a fijación de pensiones alimenticias es que la misma se haga en base a los ingresos de ambos progenitores, así como del número de hijos del demandado, y se incluirían otras formas de pago y la figura de la rendición de cuentas. Entonces, más eficiente, más seguro es: yo pago por el médico, pago por la escuela, pero eso no se acepta en el marco legal actual. La tabla debe existir, pero debe ser racionalizada para que no existan ni excesos en lo superior ni en lo inferior. Que se garantice los derechos de los niños a tener una adecuada alimentación, una adecuada educación y la parte afectiva. El apremio es otra figura que ha propiciado abusos según el primer mandatario, por lo cual la reforma contemplará la determinación de la buena o mala fe del demandado para pagar la pensión alimenticia. Si alguien dolosamente no quiere pagar, responsabilizarse por la manutención de sus hijos, por supuesto que se vaya preso. Pero si evidentemente alguien perdió su trabajo y 2 meses no puede pagar una pensión alimenticia, ¿qué sacamos mandándolo preso? Se espera que sea la próxima asamblea la que discuta la reforma. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, varios analistas resaltaron que Ecuador consiguió diferentes conquistas en este sector. Destacaron la diversidad de voces en el espacio mediático. La reivindicación de la libertad de prensa es notoria, así lo destaca la catedrática de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Isabel Ramos, quien detalla que se ha avanzado en la lucha contra la empresa mediática, cuyo único objetivo era defender intereses particulares. Dice que en los últimos años se ha logrado democratizar la comunicación. Existe evidentemente libertad de prensa, ¿sí? Existe un rol presente del Estado para garantizar el ejercicio de los otros derechos concomitantes a la libertad de prensa que están contenidos en los derechos de la comunicación constitucionalmente garantizados en el Ecuador. Criterio similar tiene Fernando Casado, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, quien detalla que la implementación de la Ley de Comunicación fue de relevancia para el trabajo de los medios de comunicación, principalmente al proteger derechos tanto del trabajador como de las audiencias. Y también ha servido
para la democratización del espectro radioeléctrico, para el surgimiento de nuevos actores, para una mayor pluralidad, para una mejoría de los contenidos. Normativa que además fomentó la profesionalización de los trabajadores de la comunicación, así como el pluralismo y la inclusión de las minorías. Así lo destacó el secretario de Comunicación Patricio Barriga ante las Naciones Unidas, durante el examen periódico universal que se desarrolló en Ginebra, Suiza, el pasado lunes. No existen periodistas detenidos o medios de comunicación cerrados por expresar sus opiniones. Finalmente, Ramos manifiesta que la presencia de medios públicos, privados y comunitarios evidencia una diversidad de voces en el espacio mediático y asegura que esto ya es una conquista. Olga Velasco, Ecuador TV. También 2 catedráticos aseguran que la libertad de prensa se basa en la libertad de opinión, es decir, que los periodistas y los medios de comunicación tienen el derecho a expresar sus pensamientos, pero eso sí, con transparencia y sobre todo con respeto. En Ecuador hay total libertad de prensa, así lo asegura el analista político y experto en comunicación social, Dax Toscano. Medios de comunicación, que son los que enarbolan el discurso actual de que bajo este régimen no ha habido libertad de expresión, son los que han controlado precisamente el tema de la comunicación en el país. Como ejemplo que en nuestro país la libertad de prensa está vigente, Toscano afirma que inclusive periodistas y medios insultan al jefe de Estado. Son precisamente aquellos que han insultado al presidente Rafael Correa los que permanentemente han señalado que no hay libertad de expresión en este país. Un caso es el de Martín Payares, ex periodista de Diario El Comercio y actual integrante del blog Cuatro Pelagatos, quien en 2013 en su cuenta de Twitter publicó: que alguien le desasne a Mashi Rafael sobre la CIDH y Guantánamos antes que tuitee cualquier cosa. SECOM, atender. Pero no solo emitía este tipo de mensajes en Twitter, sino también en su columna de Diario El Comercio. Recordemos algunos titulares: Correa, o ignorante atrevido o incontinente verbal. El dador de perdón y condenas. Correa, el pandillero. Otro ejemplo es el de Emilio Palacio, ex editorialista de Diario El Universo, quien en 2011 escribió el artículo titulado No a las mentiras. Se refiere a la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Parte del texto señala: el dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Básicamente estos periodistas lo que hacen es una queja politiquera. Otro caso es el de la presentadora de Teleamazonas, Yanedy Nostroza. Un día después de la primera vuelta electoral, en el programa Justicia Divina, espacio emitido a través de redes sociales, minimizó al entonces candidato presidencial Lenín Moreno debido a su discapacidad. Se trata de, y con todo respeto, de una persona minusválida. Y aunque no lo creas, ponte en la mente del ecuatoriano, acaba con el minusválido, te odian a ti y gana el minusválido. Alguna vez me hacían... La gente dice, pobrecito. Marcel Merizalde, también analista y catedrático, da su opinión respecto a este tema. Sí, quieren un espacio político, quieren ser visualizados, quieren estar en opinión pública, hacer escándalo por todo. En 2014, el caricaturista de Diario El Universo, Javier Bonilla, más conocido como Bonil, a través de una publicación criticó la lectura del asambleísta Agustín Delgado. Este hecho fue calificado por varios grupos sociales como racista. Hay una libertad del ejercicio de opinión en el Ecuador pleno, garantizado. Ivana Paredes, Ecuador TV. Uno de los países con menor libertad de prensa es México, nación donde además se registra el mayor número de periodistas asesinados en el cumplimiento de su profesión. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, México está entre los países con peores condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica. Del año 2000 a la fecha, se han documentado 107 periodistas asesinados. Solo en este último año, la nación azteca registra 7 muertos por sicarios pagados por la corrupción y el narcotráfico. Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son los estados donde la prensa en general debe enfrentar más corrupción. Además, este país batió un récord en el año 2016 con un número mayor de reporteros asesinados, agredidos o que recibieron algún tipo de ataque. No es normal que salgas de tu casa y sepas que estás vigilado, hostigado, amenazado. No es normal que intervengan nuestros teléfonos. No es normal que nos estén amenazando desde el poder o desde el crimen organizado. Pero no solo México registra estas muertes. A estas se suman 2 en Perú, 2 en República Dominicana, 1 en Guatemala, 1 en Honduras y otra en Venezuela.
Los últimos acontecimientos políticos, como el fallido golpe de Estado en Turquía y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, han amenazado el ejercicio del periodismo en todo el mundo. En este último, tras el enfrentamiento entre el mandatario Donald Trump con medios de comunicación como The New York Times, The Washington Post, Político y CNN, a quienes acusa de publicar noticias falsas. El turno, no le doy su turno. Puede decir categóricamente. Ustedes son noticias falsas. Decir categóricamente. El informe también señala que el país latinoamericano con mayor libertad es Costa Rica, que en el 6º puesto está en el Grupo Blanco. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Se realizó el último debate presidencial en Francia previo a la segunda vuelta electoral que se desarrollará este domingo, mientras que Puerto Rico se declaró en quiebra. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. En Francia se realizó el último debate de los dos candidatos a la presidencia que se enfrentarán este domingo en las urnas. Según un sondeo de los medios locales, el socio liberal Emmanuel Macron resultó ganador. La ultraderechista Marine Le Pen acusó a su rival de tener una política europea dictada por la canciller de Alemania, mientras que Macron aseguró que Le Pen obedece a las élites. El gobierno de Puerto Rico solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas que presente un recurso de quiebra ante los tribunales correspondientes para proteger los recursos del país de las demandas de los acreedores. Así lo anunció el gobernador Ricardo Rosselló. En las calles, en cambio, la ciudadanía protesta por las medidas económicas, principalmente el recorte al gasto social. La Corte Suprema de Brasil aprobó la liberación de José Dirceu, ex jefe de gabinete del expresidente Lula da Silva, quien fue detenido en 2015 y condenado en 2016 a 32 años de prisión por corrupción en el caso Lava Jato sobre sobornos en Petrobras. Dirceu es un ex guerrillero de 71 años y esta decisión es vista como una derrota para los fiscales del caso Lava Jato. Un piloto sobrevivió ante un accidente. El hecho ocurrió cuando su pequeño avión golpeó un poste eléctrico y aterrizó accidentalmente en una bola de fuego en una carretera transitada en el estado de Washington. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana con 2 minutos, nos despedimos del ámbito nacional e internacional, pero ya llegan las noticias de la comunidad. Nuestros compañeros Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví en Quito y Guayaquil respectivamente se lo contarán. Excelente jornada para todos y para todas.